Bueno, pues ya se lo contaba desde el inicio del programa. De hecho, fue la nota con la que abrimos nuestro primer resumen. El año pasado, 2.4 millones de personas perdieron su empleo a causa de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. De estas personas, 684,000 se desempeñaban en empleos formales y 1,669,000 en empleos informales. Vamos a platicar sobre el significado de estos datos con Sergio Negrete, economista y académico del ITESO de Guadalajara. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días, un gusto tenerte nuevamente aquí. Uy, Pascal, el honor es mío siempre, tú lo sabes, a tus órdenes y de tu auditorio. Bueno, ¿cómo leemos estos datos? ¿Son, digamos, lo que se esperaba o peor de lo que se esperaba? No, peor en el sentido de que evidencia, eso sí, ya lo esperábamos, cómo va empeorando o sea, no mejora, pues no hay recuperación económica fuerte debido a lo lógico. La pandemia sigue, los efectos de la pandemia siguen con toda su gravedad, con toda su fuerza, los semáforos rojos y el impacto que sigue teniendo a nivel de población ocupada, gravísimo, sobre todo como apuntaste ya en sector servicios. Entonces, esperado y no esperado, en el sentido que ya debería haber un cierto rebote, pero Ujú. imposible que lo haya, pues permanece, pues, con toda su fuerza, con toda su gravedad la pandemia. Bueno, dados o viendo los datos económicos actuales, ¿cuándo podría esperarse, digamos, un repunte, una recuperación concretamente del empleo? Mira, va a haber un rebote fuerte a partir de marzo-abril, precisamente porque digamos, todo el efecto de la pandemia que golpeó con toda la fuerza ya a partir de marzo y sobre todo en el segundo trimestre de 2020. Entonces, bueno, a partir de ahí va a haber un efecto rebote, porque ya tu comparativo anual va a ser contra ese agujero, vamos a decirlo así. Entonces se Ujú. empezará a subir, dentro de ese agujero se va a empezar a subir, pero de todas maneras no se puede esperar una recuperación pues digamos, tan elevada o tan fuerte como sería en otras circunstancias. Entonces, ahí los números van a empezar a mejorar, sin duda alguna, digamos, segundo trimestre de este año, pero mucho va a ser efecto rebote. Realmente, real recuperación de la pandemia, pues esperemos en el segundo semestre y dependerá mucho de la vacunación, por supuesto, Pascal. Bueno, es decir, podemos afirmar que ya se ha tocado fondo, es decir, que ya lo peor, y seguimos hablando, por supuesto, del empleo, lo peor en materia de empleo ya pasó. Sí, en el sentido de que, por decirte algo, el peor acumulado anual de pérdida de empleo formal Ujú. fue más o menos en septiembre. Ahí tuvimos unos 865,000 empleos perdidos con respecto al mismo mes del año anterior. Y ahorita esa cifra anda más o menos en 670,000 al mes de enero. Ahorita te estoy dando una cifra de enero Sí. del IMSS. Con respecto a enero del año anterior, llevamos 670,000 empleos perdidos. Y en septiembre Dices, fueron bueno, pero eso 865,000. en septiembre fueron 865,000. Entonces ya empieza, digo, pero ese es el efecto rebote. Sí. Ahora, lo que el presidente había dicho en diciembre, tú lo recordarás en su informe por 2 años de gobierno, fue que para marzo 21 él esperaba la recuperación plena del empleo formal a niveles de prepandemia. Ujú. Y eso es imposible. Eso ya ahorita, un par de meses más tarde, ha quedado evidenciado como imposible, porque tendríamos que tener 750,000 empleos netos nuevos entre febrero y marzo. No va a ocurrir. Eso ocurrirá quizá pues, en el segundo semestre, de nuevo, de este año. Ahora, ¿qué tan importante es para el cálculo del rebote, de la recuperación paulatina, perdón, pues el nivel de vacunación que alcancemos y también algo que está ahí como algo, como una amenaza, estimado Sergio, que es pues el de las variantes más contagiosas del COVID? Mira, a ver, la vacunación es esencial. O sea, realmente te estoy diciendo una obviedad, pero es que ya sabes que más y más vas a tener gente que está protegida, que ya no se va a contagiar o que si se contagia igual no se va a hospitalizar. Entonces ya puedes abrir con mucho más confianza las actividades económicas. Ujú. O sea, en todo momento en la pandemia y el conflicto permanente desde el principio y hasta el día de hoy y que va a continuar es ¿qué priorizo, economía o salud? Ujú.
Y en el caso mexicano, donde no hay ayudas del gobierno, donde no hay política fiscal contracíclica, el dilema es mucho más grave, porque sabes que si tú cierras la economía, entonces estás empujando a la gente a la pobreza, al desempleo e incluso al hambre. Entonces, en ese sentido, la vacunación es esencial. Es lo que te va a hacer la diferencia de romper el dilema de economía-salud. Podríamos decir, Sergio, que en este año ya tenemos un aprendizaje por lo sucedido el año anterior y que pues este año en términos de cierre de los negocios no habrá que ser pues a lo mejor tan drástico y esto ayudará a la recuperación de empleos. No sería tan enfático, Pascal, por una razón. Oye, esto quedó muy evidente en Ciudad de México. O sea, se trató de evitar el semáforo rojo, como lo sabemos perfectamente. Finalmente hubo que rendirse ante la evidencia, ante la explosión de contagios. Y esto estamos hablando de diciembre. O sea, ya teníamos 9 meses, llamémosle, de este aprendizaje. Entonces no es realmente un conflicto permanente que las autoridades se enfrentan y es una posición muy poco envidiable, obviamente, ¿no? Como gobernante, saber esta realidad, pero el hecho es que no habían aprendido, no se hace nada por romper el círculo. Te doy un ejemplo, en Europa, pues que sabemos, las pruebas son gratuitas. Entonces, son subsidiadas pues por el gobierno. Sí. Entonces, eso ayuda mucho a romper esto. Pero a la hora en que a la gente tú le estás haciendo pagar una y otra vez una prueba cara, entonces estás orillando a cierre de escuelas, a cierre de negocios. O sea, no hay ningún elemento con el que tú estés ayudando, a pesar del aprendizaje teórico, llamémosle, en la práctica sigues haciendo lo mismo, como si estuviéramos todavía en marzo 2020. Entonces, pues los efectos pues no cambian. Seguimos hundidos en ese sentido en el dilema de cierre, abre, contagios, más contagios, y pues estamos así en este momento todavía. Pues Sergio, siempre un gusto tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Pascal, gracias por poder estar contigo y con tantos que te escuchan cada día. Gracias, muy amable. Sergio Negrete Cárdenas es economista y académico del ITESO de Guadalajara.